compartimos pantalla. La clase de hoy empezamos con el tema de sistemas de partículas y momento lineal. Vamos a ver, aquí. En este tema, ustedes tienen que recordarse que hasta ahora lo que hemos hecho en todo momento es agarrar y considerar que los objetos son una partícula. Entonces, siempre que hablábamos siempre que hablamos, por ejemplo, en el ejercicio de los diagramas de energía, en el enunciado ustedes pueden ver, si nos acordamos de este problema, creo que era este, sí. En este problema siempre se habla de una partícula. Nunca, en ningún momento se menciona de si es una caja o si es una esfera o nada. Siempre hablamos de una partícula. Y eso es importante porque al inicio estamos haciendo una aproximación que en realidad es una aproximación muy buena para una gran cantidad de ejemplos, pero que no es del todo la realidad, porque los objetos realmente tienen volumen, ¿verdad? No podemos considerar que si tenemos un objeto y yo le aplico una fuerza, pues esa fuerza lo único que me va a generar va a ser un desplazamiento. Existe la posibilidad de que cuando estamos hablando de un objeto volumétrico y le aplicamos una fuerza, dependiendo de dónde se ubique esa fuerza, puede generar que el objeto rote o que el objeto se desplace. O una combinación de las dos, ¿verdad? Que es lo más común, ¿verdad? Entonces, el asumir que los objetos se comportan como partículas, es una aproximación muy buena que sirve en una gran cantidad de casos, como hemos visto hasta ahora, pero que no pueden describir completamente la realidad. Entonces, esta segunda parte del curso, yo casi que la divido en una segunda parte, porque a partir de ahora tenemos que cambiar un poco el paradigma de lo que está ocurriendo y empezar a pensar en que los objetos tienen partículas, que los objetos tienen diferentes formas, diferentes masas dentro o densidades dentro de ellas mismas y que eso puede afectar el comportamiento de un movimiento, ¿verdad? No es lo mismo si yo tengo un lapicero, no es lo mismo tirar el lapicero con una fuerza directamente sobre un punto y que el lapicero sube y baja, a tirar el lapicero golpeándolo desde otro punto y que empiece a rotar. Entonces de ahí empieza el paradigma que tenemos que considerar ahora es completamente distinto. Este primer tema de acá, sistemas de partículas, es una introducción a esto, pero realmente toda esta parte de rotaciones la vamos a ver hasta el siguiente capítulo, que es la parte del movimiento de la dinámica rotacional propiamente. Esta aproximación que hemos hecho hasta ahora le llamamos el centro de masa. Está relacionada con el centro de masa. Que se define como, lo podemos definir como el punto en el cual nosotros podemos concentrar toda la masa de un objeto para describir sus movimientos, básicamente. Entonces, si podemos considerar un sistema compuesto de muchas partículas, lo que vamos a hacer es buscar en qué punto del espacio podemos colocar el centro de masa de manera que nosotros podamos, de una manera más sencilla, describir los movimientos de todo el sistema. Cuando tenemos dos partículas únicamente, o digámoslo así, para objetos, centro de masa para objetos, se me fue la palabra, no continuos, sino discretos. Discretos, o sea que tenemos un número completo de objetos, llámese planetas, por ejemplo, que tenemos el Sol, la Luna, la Tierra. Entonces es un sistema compuesto de tres objetos grandes, y compuestos de miles de billones de partículas, pero vistos desde lejos, se podría considerar cada uno de ellos como una sola partícula. Entonces, ahí es donde esas aproximaciones del centro de masa funcionan bastante bien. Entonces, para objetos discretos, lo que vamos a hacer es vamos a considerar o vamos a determinar la posición del centro de masa, R del centro de masa,
como un promedio ponderado, veámoslo así, donde vamos a considerar el vector del objeto 1 por la masa del objeto 1 más el objeto 2 por la masa del objeto 2 entre la masa total del sistema, que estaría compuesto por M1 y M2. ¿Qué es lo que acabo de decir aquí? Básicamente es que si tenemos una referencia, y en esta referencia o en este espacio tenemos un objeto 1 y un objeto 2, cada uno definidos por su propio vector posición desde el centro de masa. Este sería R1, M1, y este de acá va a ser R2, M2. Entonces, en algún punto del espacio vamos a encontrar el centro de masa para estos dos objetos, que usualmente no, para dos objetos se va a encontrar en la línea media que los une. Entonces vean que aquí hay un punto medio para ellos dos y el centro de masa se va a encontrar en algún punto por acá, dependiendo de cuál objeto tiene más masa. Entonces, por ejemplo, si consideramos que estos dos objetos son la Tierra y la Luna, por decir algo, la Tierra tiene muchísimo más masa que la Luna, por lo tanto, el centro de masa del sistema Tierra-Luna se encuentra más hacia la Tierra. Igualmente, si consideramos que uno es el Sol y el otro es la Tierra, entonces el sistema Sol-Tierra se va a encontrar mucho más cerca del Sol, de hecho, muy cerca del centro del Sol, porque es tan masivo en comparación a la Tierra que su centro de masa se encuentra casi en el centro del Sol. De hecho, si se calcula el centro de masa del sistema solar, considerando todos los planetas, el Sol es tan masivo en comparación al resto, incluido Júpiter, que el centro de masa del sistema solar se encuentra muy, muy, muy cercano al Sol. Entonces, de esta manera, bueno, aquí podemos poner voy a ponerlas para que quede claro. Este es el eje Y y esto es el eje X. Chat. Profe. Sí, sí, bueno, Christopher está diciendo que el Sol y Júpiter son los que mantienen los campos gravitacionales más fuertes. Sí, aún así, el campo gravitacional del Sol es muchísimo más fuerte que el de Júpiter. Y el de Júpiter se vuelve insignificante a la par del Sol. Sí, ¿quién fue el que me habló antes? Perdón. Yo. Ah, sí. Era para hacerle una pregunta, sí. Digamos, ese centro de masa tiene también que ver con el centro de gravedad. Es que yo había escuchado que, digamos, que dos cuerpos, digamos, que están orbitando, todos, bueno, los dos orbitan en un centro en común. Ujú. Eh, entonces, no sé si se calcula de la misma manera o no tiene nada que ver. No, sí, el centro de masa y el centro de gravedad son dos conceptos que en general se pueden considerar, en la gran mayoría de los casos son el mismo punto. El centro de masa y el centro de gravedad va a ser el mismo punto. Cambia cuando estamos hablando de objetos excesivamente grandes o que estemos en un campo gravitacional muy variable, que su gradiente sea muy grande. Ejemplo, y esto no tiene nada que ver no es que no tenga nada que ver con el tema, sino que no es para este tema, pero imagínense que ustedes tienen un agujero negro, el campo gravitacional de este agujero negro aquí tiene un valor muy grande, pero a unos cuantos centímetros de distancia, su valor ya cambia considerablemente. Cuando digo campo gravitacional, me refiero a la aceleración. Entonces, la aceleración de gravedad en este punto es muy grande y la de este punto también es muy grande, pero es muy diferente a la de este otro. Entonces, un objeto que tenga este tamaño, por decir algo, un objeto grande en volumen, va a sentir diferentes aceleraciones, llamémoslo así, en este punto o en este punto, etc. Entonces, cuando existen estas variaciones tan grandes en el campo gravitacional dentro de un mismo objeto,
el centro de gravedad no es el mismo del centro de masa, pero para objetos cercanos a la superficie terrestre, el centro de gravedad y el centro de masa son exactamente lo mismo. No genera ninguna variación. Ah, ok, ok, perfecto. Pero Ujú. entonces sí, digamos, en ese centro girarían los dos cuerpos respecto uno al otro. Ahora, ok, ya eso sí, eso es otro tema. Estamos hablando ahí de un sistema de dos cuerpos en los cuales, asumiendo que están en el vacío, eh, si ustedes tienen un objeto acá y otro objeto acá, sus aceleraciones gravitacionales van a hacer que se atraigan, va a haber una fuerza de una hacia la otra, eso es cierto. Eh, si existe algún tipo eh, de velocidad tangencial de una con respecto a la otra, entonces pasa lo que dice Santiago, que empiezan a rotar entre ellos, ¿verdad? El asunto es que el punto de rotación va a ser el centro de gravedad, eso es cierto, el centro de gravedad no va a cambiar. ¿Por qué? Esto se debe a, lo vamos a ver, espero hoy más adelante, a que no existen fuerzas externas. El sistema está compuesto únicamente por dos planetas. Estos dos planetas están dentro del sistema, no existe ningún tipo de fuerza externa. El momento lineal ni el momento rotacional, que eso lo vamos a ver todavía más adelante, no deberían de cambiar y por tanto van a estar girando siempre alrededor del centro de masa, pero únicamente porque no hay ninguna fuerza externa. En el momento en que aparezca otro planeta con una fuerza externa, entonces ya varía todo y aparecen cambios importantes. Y eso está relacionado con el impulso, como vamos a ver más adelante en esta clase. Pero sí, si no hay ninguna fuerza externa, ellos van a rotar en el centro de masa, como su centro, digamos. Bien, tomando en cuenta que sí Profe, quedó una claro, pregunta. Santiago. Sí, Bueno, Sí, eh, sí, sí me quedó claro. Más bien, muchísimas gracias, profe. José Pablo, adelante. el centro de masa en ese diagrama sería el que está en azul. Sí, y no lo Ah, terminé el ok, ok, diagrama. ok. Sí, entonces, este M, que no es M2, era M centro de masa. Masa, aquí, M centro de masa. Y se va a ubicar en ese punto de acá. Y entonces lo que nosotros vamos a obtener es este R que estaría acá, R del centro de masa. Ahora, tomando en cuenta que es un vector, entonces esto lo podemos dividir en todas las direcciones necesarias, ¿verdad? Podemos poner que el X del centro de masa, perdón, X del centro de masa va a estar dado por X1 M1 más X2 M2 entre M1 más M2. El Y centro de masa va a ser igual a Y1 M1 más Y2 M2 entre M1 más M2. Y Z, si fuera necesario, está en un sistema tridimensional, entonces también el Z del centro de masa va a estar dado por Z1 M1 más Z2 M2 entre M1 más M2. Sí, cuando les hablé de un promedio ponderado, ¿sí entienden a qué se refiere? Un promedio ponderado hace referencia a que ustedes hacen un promedio normalmente, digamos, estamos buscando el promedio de posiciones. Si ustedes hacen el promedio de posiciones, normalmente uno lo que hace es que, o el promedio de masas, ustedes lo que hacen es que suman todas las masas y lo dividen entre la masa total. Eh, o por ejemplo, o el número total de masas, perdón. Y entonces así obtendrían la masa promedio, ¿verdad? En el caso de un promedio ponderado, es cuando ustedes tienen
algún otro factor, digámoslo así, que da cierto peso a cada valor. Por ejemplo, en el caso de las notas, cuando ustedes les calculan el promedio ponderado, es ponderado con respecto al creditaje, ¿verdad? Entonces ustedes multiplican la nota por el número de créditos, suman todas esas multiplicaciones y las dividen entre el número total de créditos. Entonces ustedes están ponderando con respecto a los créditos. Entonces, cursos que tienen muchos créditos, si ustedes tienen buenas notas, le van a dar mejor o mayor valor a ese promedio. Si ustedes tienen buenas notas en laboratorio, por lo general esos laboratorios no van a tener tanto, porque el laboratorio solo tiene un crédito, entonces no va a tener tanto efecto sobre el promedio total. Entonces esa es la idea. En este caso, nosotros estamos sacando el promedio de masas ponderado a el promedio de posiciones ponderado a las masas. Entonces, dependiendo de cuántas masas y el valor total de las masas, nosotros vamos a lograr que un objeto o que un sistema de partículas acomode su centro de masa en un punto u otro. Y esto es lo normal, ¿verdad? Si ustedes piensan en los objetos, la mayoría de los objetos no son regulares, son objetos bastante dispares, no necesariamente son simétricos, aunque los humanos tenemos cierta atracción a la simetría y buscamos siempre buscamos hacer objetos simétricos porque lo consideramos más bello, porque lo consideramos más fácil, etcétera. Aún así, es probable que alguno de las direcciones dentro de ese objeto vaya a hacer que el centro de masa se mueva para arriba o para abajo de diferentes maneras. Por ejemplo, piensen o consideren una silla, ¿verdad? O una mesa. Si ustedes consideran, pensemos en una silla. Una silla, opa. Una silla vista desde el lado ya es bastante asimétrica, ¿verdad? Si la vemos desde el frente, ahí sí tenemos una simetría justo a la mitad, lo cual nos permite determinar la posición en esa dirección. Esta es la silla. Y si la vemos desde arriba, también vamos a ver cierta simetría, porque vamos a ver nada más un cuadrado probablemente. Entonces, esto es desde el costado, esto es desde el frente y esto es desde arriba. Considerando esas tres posiciones, ustedes pueden predecir a dónde se va a encontrar el centro de masa. Por ejemplo, pensemos en las partes más fáciles. ¿A dónde va a estar el centro de masa en esta dirección? Y en el centro del cuadrado. En el centro del cuadrado, ¿verdad? Consideramos que aquí por lo menos sí va a estar en el centro del cuadrado. Si tomamos que esto es XY. De nuevo, aquí vamos a tener XY. ¿Y este en qué punto lo pondrían ustedes? Yo en el Donde uno centro se de la sienta. silla. No, perdón, XZ. Perdón. Esto sería XZ, sí. Y Y sería el que está con respecto a Z. Vean que aquí sí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Vean que en la dirección X sí hay simetría, pero vean que en la dirección Z no hay simetría. ¿Por qué? Porque aquí hay un hueco. Vean que esto es un hueco aquí. Entonces aquí no hay masa. Por lo tanto, y aquí en toda esta otra parte negra que voy a sombrear, sí hay masa. Entonces, considerando que en toda esta parte sí hay masa y que abajo hay una parte con un hueco de aire, es probable que el centro de masa, lo voy a pintar en rojo ahora, lo voy a cambiar, el centro de masa para este sistema va a estar más hacia arriba. Entonces, por acá sí voy a tener un centro de masa que va a estar más tirado para arriba. Igual en este caso, vean que no hay una simetría en ninguna de las dos direcciones que podamos ver, porque aquí nos hace falta un palito, digamos, y aquí también haría falta este otro palito para que sean, perdón, en este caso no. Vamos a ver, es simétrica. Para abajo no hay simetría y para el lado tampoco hay simetría.
Sí, el hecho de que haga falta este palito de acá me cambia toda la simetría. Entonces, probablemente el centro de masa va a estar más tirado hacia abajo y atrás, muy cerca del asiento probablemente, por acá. ¿Cómo es posible que en sí no esté por encima del objeto, el centro de masa no esté sobre el objeto? Sobre el objeto, ¿a qué te refieres con sobre el objeto? O sea, que por ejemplo, que no esté sobre la superficie de la silla, sino que en este caso está como hacia abajo de la superficie donde uno se sienta. Ujú. De hecho, los objetos que tienen su centro de masa más cerca de la Tierra tienden a ser más estables y menos probable que se caigan. Si su centro de masa está por encima o más hacia arriba, es mucho más fácil botarlos y que se vuelquen. ¿Alguno ha hecho o ha visto el experimento de los tenedores con un palillo de dientes? Yo Ah, sí, Voy, que voy lo a, que ponen en voy- una mesa y sostiene una botella, creo. sí, voy a tratar de hacerlo, a ver si me sale. Ya voy. No encontré, no encontré palillos de dientes, pero eh, encontré una paleta, lo cual es bastante raro, porque lo normal es que uno tenga más común tener palillos de dientes y no tener paletas, pero bueno. Vean, en este caso, uno tiene la paleta, tiene los dos tenedores y mantienen perfecto equilibrio. El asunto aquí es, si lo logro, no, se me va a caer. Es que con el palillo de dientes es más fácil, creo. Si uno lograra, bueno, en este sistema que tengo acá, vean que la parte de atrás de primero que todo es simétrico, ¿verdad? Ustedes lo ven, es simétrico. Los dos tenedores son idénticos, por lo tanto, la distancia que hay hacia acá, la distancia que hay hacia acá, es bastante, es igual. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy colocando el centro de masa de este sistema. Primero que todo, va a quedar un poquito más abajo, como por acá, probablemente, y lo que estoy tratando es que me quede cerca de donde voy a poner el dedo. Si yo logro colocar mi dedo justo por encima del centro de masa, voy a lograr que ellos se equilibren perfectamente. Entonces, bueno, con un palillo de dientes funciona bastante bien y se ve todavía más impresionante porque el palillo de dientes es muy delgado. Entonces, voy a ver si lo logro rotar. No, no logro rotar. Bueno, el palillo de dientes se ve más impresionante. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que uno coloca el punto de apoyo justo debajo del centro de masa. Logrando que el punto de apoyo esté debajo del centro de masa, uno evita que el objeto se caiga. Igualmente, si ustedes piensan en una persona, si el centro de masa se ubica en medio de los dos pies, piensen en que esta es una persona vista desde arriba o la sombra de la persona, nada más. Esos son los pies de la persona y lo normal es que el centro de masa de la persona siempre se encuentre
en este cuadrado de acá. O sea, ustedes se pueden balancear para adelante, para atrás, pero siempre y cuando su centro de masa se encuentre dentro de este cuadrado, ustedes no se van a caer. En el momento en el que si ustedes se tiran muy para adelante, empiezan a tirarse para adelante, para adelante, para adelante, y sacan tanto el pecho y la cabeza, digamos, o el tronco de este cuadrado, eventualmente su centro de masa se va a salir. Y cuando su centro de masa se sale de ese cuadrado, uno se cae. El caminar, ¿en qué consiste caminar? El caminar es un proceso mecánico súper interesante y muy difícil de comprender, o sea, de comprender, digo, de manejar. Para un humano le toma un año y algo aprender esa noción. Y lo que uno va haciendo es que va desplazando su centro de masa. Inicialmente son caídas controladas. Los bebés eso es lo que hacen. Se tiran para adelante y van moviendo el pie conforme su centro de masa se va saliendo del punto de apoyo o de este cuadrado. Entonces, cuando se van a caer, ponen el otro pie. Cuando se van a caer, ponen el otro pie. Y así es como funciona el caminar. Lo de Michael O sea Jackson, que, sí. o sea que estamos prácticamente cayéndonos cada vez que caminamos. No, eso pasa con los niños. Podría- Eso pasa con los niños cuando están aprendiendo. Ya nosotros no. Nosotros no, porque a la hora de que vamos caminando, nosotros sí mantenemos, estoy exagerando mucho, sí logramos mantener nuestro tronco dentro de, dentro de dentro de este espacio, digámoslo así. Entonces, cuando vamos caminando ya como adultos, una vez ya bien controlado, de hecho el tronco de nosotros casi siempre se mantiene dentro de esta parte, digamos, de los puntos de apoyo. Entonces, mientras mantengamos nuestro centro de masa acá, nunca nos vamos a caer. Y bueno, por ejemplo, yo siempre, no sé si ustedes lo han visto, estos programas sobre los magos. Hay un truco de mago que es que un tipo supuestamente le dice a alguien más, empújeme, al inicio la persona lo empuja y después de hacer su ritual de concentración le dice, ahora sí, vuélvame a empujar y que ponen a 20 personas a tratar de moverlo y que no lo mueven. Yo no sé cómo funciona el truco, claramente, no soy mago, pero sospecho que tiene que ver algo con el centro de masa, que ellos de alguna manera logran bajar su centro de masa considerablemente. O que de alguna manera ponen zapatos con clavos y que de alguna manera los clavos se enganchen al suelo de alguna forma. Es la única manera que se Yo me he ocurre. visto uno que dice que más bien los alcen, o sea, con las dos manos, que los alcen aquí como por las costillas. Ajá. Y ya después de lo que hace es como que le agarra los codos con la mano y yo supongo que ahí cambia el centro de masa, entonces nadie los puede alzar. Sí, yo no sé No sé cómo si es que será lo por hacen. O eso sea, también. realmente no entiendo cómo lo hacen, pero sospecho que tiene que ver con algo de eso, pero no, nunca lo he descubierto y no, tampoco es que haya investigado mucho, ¿verdad? Simplemente me pareció interesante. Bueno, en fin. Ahora sí, esto que les hablamos antes era considerando dos objetos. Ahora, si tenemos más objetos, ¿qué ocurre? Pues nada, simplemente vamos vamos metiéndole más elementos a ese promedio ponderado. R del centro de masa va a ser igual a R1 M1 más R2 M2 más puntos suspensivos Rn Mn entre la sumatoria de todas las masas. M1 más M2 más puntos suspensivos Mn. Que sería lo mismo que decir que la posición del centro de masa va a estar dado por la sumatoria de R y Mi desde n igual 1 hasta, perdón, desde i igual 1 hasta n, i igual 1 hasta n,
entre la sumatoria de I igual 1 hasta n de mi. Entonces así podemos calcular el centro de masa para cualquier sistema de objetos. Que esto, bueno, es igual a decir 1 entre m, se puede poner también así como 1 entre m, perdón, por la sumatoria de RI, MI, desde I igual 1 hasta n. Vean que si estamos con un objeto que se encuentra en reposo, el centro de masa del objeto es un punto fijo en el espacio, independientemente de dónde esté nuestro origen. Pero podemos hacer que el objeto se mueva con respecto a esa referencia, una distancia cualquiera, R0. Entonces, imagínense que tenemos mi sistema en XY. El centro de masa de este sistema se encuentra acá. Este es el R del centro de masa. Y que de repente, por alguna situación, se mueve una distancia R0. Entonces, ahora el objeto, todo el objeto mueve su centro de masa a otro punto de acá. Y ahora mi nuevo R centro de masa prima va a estar dado por, esto es, perdón, después de un desplazamiento. Entonces el R del centro de masa prima va a estar dado por el R del centro de masa inicial más R0. Entonces, cualquier desplazamiento que haya en el objeto o en el sistema también, lo podemos ubicar nuevamente el centro de masa simplemente por sumar ese desplazamiento. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un objeto que en realidad es continuo? O sea, no estamos hablando ahora de diferentes partículas, diferentes planetas, sino que es un solo objeto que tiene variaciones en su volumen o en sus densidades, por ejemplo, y entonces tenemos que ubicarle su centro de masa de alguna forma. Que sería el centro de masa para un objeto continuo. Pensemos en cualquier cosa. Pensemos, por ejemplo, en un martillo. Entonces, si tenemos un martillo, usualmente el mango del martillo está compuesto de un material y la cabeza del martillo por lo general es metal. Pero aquí no sería que la masa del, ¿cómo sería? Del mazo sería mayor a la del palo. Claro. Pero además, no solamente la masa es mayor, sino que este palo o la cabeza del martillo no tiene ninguna simetría, ¿verdad? Entonces, realmente ubicar ese centro de masa es complejo, porque uno no sabe realmente a dónde está, uno no sabe dónde está el centro de masa de esta parte metálica, ni tampoco sabe dónde está el centro de masa de la parte de madera. Bueno, esta sí sería más fácil de calcular, probablemente esté por acá, en el puro centro. Pero en el caso del martillo, la cabeza del martillo, perdón, sí puede ser un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace uno para estos casos? Primero, uno tiene que tener un origen y después uno tiene que tener la capacidad de ubicar cada una de las partículas de este objeto con respecto a ese origen y además saber cuánto es la masa de cada una de esas partículas, básicamente, para poder hacer el promedio ponderado, lo cual sabemos que es un imposible, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos que ubicarlas y no solo ubicarlas, sino que también pesarlas. Y estamos hablando de que también tenemos que tener partículas que sean todas similares, ¿verdad?
Para lograr hacer eso, nosotros nos basamos en conocer primero que todo cómo es la densidad del objeto. Y por lo general buscamos densidades que sean bastante sencillas de determinar. ¿Por qué? Lo que hacemos es que nos recordamos de la densidad, sabiendo que la densidad va a ser igual a una masa, a la masa del objeto entre un volumen. Ahora, normalmente dividimos los objetos en las porciones que tengan masas iguales. Entonces, por ejemplo, en el caso de este martillo, yo lo que digo es que está compuesto de dos objetos, uno de madera y otro de metal. La parte de metal va a tener la misma densidad, la parte de madera va a tener la misma densidad. Entonces, sabiendo eso, yo ya podría calcular el centro de masa para la parte metálica y el centro de masa para la parte de madera. Lo que es importante es que si consideramos que la densidad es constante o variable, lo más importante es que cuando estamos tratando con objetos o con partículas infinitesimales, podemos decir que la densidad va a ser igual a una diferencial de masa entre un diferencial de volumen. A ese nivel, ¿perdón? O sea, lo que está diciendo es que la masa y el volumen divididas equivalen a un diferencial. No. Lo que estoy diciendo es que si la densidad es constante, no importa si estamos tratando con todo el objeto o con una partecita muy pequeña del objeto, la densidad que va a tener la cabeza, por decir la cabeza del martillo, va a ser la misma si la calculamos con todo el objeto o si la calculamos con un pequeño diferencial de volumen acá. Va a ser también una constante. ¿Me explico? No sé si ahora sí le queda claro, Christopher. Sí, o sea, y me imagino, pero si hay un diferencial quiere decir de que eso se puede integrar. No sé si después más adelante se integra, porque he visto problemas de esto y aparecen ciertas integraciones que me imagino aparecerán más adelante de eso, de diferencial. Sí, pero sí. O sea, es que pensé que tenía una duda. Entonces más bien estaba... Ok. Sí, exactamente. Eventualmente vamos a llegar a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que sabiendo esta relación, nosotros podríamos pensar entonces en que, por ejemplo, la masa del objeto la podríamos calcular como una integral volumétrica de la densidad por el dV. Entonces yo puedo calcular masas conociendo, aquí esto, una integral de masa aquí, una integral de volumen acá, conociendo la forma del objeto, la masa total va a ser igual a la integral de la densidad por el volumen o por el dV, conociendo la geometría del objeto. Entonces, claramente un martillo no vamos a poder, no lo vamos a poder integrar tan fácilmente porque parametrizar esto en X, Y, Z o en cualquier sistema de coordenadas es básicamente imposible. Pero sistemas sencillos como cables, como cilindros, como esferas, medios cilindros, una media luna o algo así, o un cuarto de luna, por decir algo, sí son objetos que nosotros podamos fácilmente, y pongo ahí las comillas, fácilmente, parametrizar y eventualmente medir. Ahora bien, si nos recordamos la forma que tenía la definición del centro de masa, esto iba a ser igual a 1 entre m por la sumatoria de r y mi. Entonces, si pasamos esto a forma integral, yo puedo agarrar primero esta masa y decir que la masa va a ser igual a la masa va a ser igual a ρ por v, y si hacemos diferenciales yo puedo decir que dm va a ser igual a ρ de v.
Entonces, pasando esto acá, yo puedo transformar esta sumatoria por una integral y decir que el R de centro de masa va a ser igual a la integral de volumen de R por rho de V entre la integral de V rho de V. Ahora bien, aquí esta densidad que estoy poniendo acá en ambos partes, tanto arriba como abajo, puede ser una densidad que dependa de la posición, no necesariamente es una densidad constante. Si, por ejemplo, la densidad dependiera de la posición en la cual ustedes se encuentran, entonces podemos hablar de que es una densidad que depende de la posición y por lo tanto también habría que integrarla. Si fuera una densidad constante, sale la integral y se cancela. Entonces es mucho más sencillo ese tipo de problemas. Y básicamente así es como calculamos la integral o la posición del centro de masa para cualquier objeto continuo. Ahora, este dv que está acá, recuerden, en algún momento hablamos de que, o creo que lo dije, que el dv se puede transformar como un dx, dy, dz. ¿Qué significa esto? En coordenadas cartesianas, un dv está dado por un cubo pequeño que está compuesto por un dz, un dx y un dy. No importa el orden, digamos que es así. Y este que está acá, todo sería el dv. Entonces, cuando yo sustituyo esto que está aquí arriba, se me convierte en una integral triple. Eso ustedes no lo ven hasta cálculo 3, por desgracia. Porque para mí, la forma más fácil de resolver este sistema o este tipo de problemas es con integrales triples. Entonces, ustedes tienen una integral que va de un x inicial a un x final, una y inicial que va, una integral que va de una y inicial a una y final, y una integral que va desde una z inicial hasta una z final. Y aquí ustedes van a tener una función de r que depende de x, y, z, una densidad que podría ser o no constante, entonces va a depender de x, de y y de z, y un de x, o perdón, de z, en este caso está primero z, de y, de x. Entre lo mismo que está ahí, entonces tendríamos tres integrales, x, x, y, z, z, y aquí tendríamos una rho que depende de x, y, z, de z, de y, de x. ¿Cómo se hacen esas integrales? Es súper sencillo de hacer y a mí me encantaba hacerlas, o me gustaba mucho cuando vi el tema en cálculo 3, me acuerdo. Creo que inclusive en física, sí, yo recuerdo que en física 1 nosotros nos obligaban a hacer esto. Simplemente nos decían, hey, toca, y uno no se quejaba, uno simplemente iba. Entonces, pero realmente este tema se ve hasta cálculo 3, entonces realmente uno no podría evaluar este tipo de integrales. Pero son súper fáciles de hacer. Ustedes tienen una función que depende de x, y, z, otra función que depende de x, y, z, las combina como sea, y a partir de ellas hace primero una integral en z. O sea, usted integra la variable z y el resto de variables las trata como si fueran constantes. O sea, si hubiera una y en esa primera integral, la y la saca de la integral como si fuera una constante. Y si está sumando esa y, entonces la integra como si fuera nada más integrar z y punto. Entonces me queda un z, la integral de una constante es simplemente z por la constante y así sucesivamente. Primero hacen la de z, evalúan, después hacen la de y, evalúan y después hacen la de x y evalúan. En realidad es relativamente fácil. De hecho, yo estoy llevando justamente eso ahorita. Yo estoy llevando cálculo 3 y es justamente vamos por este tema, integrales dobles y triples. A mí me encantaba. Es precioso. Sí.
Lo difícil que tiene cálculo 3 es que no todo el mundo tiene la capacidad de ver las cosas en 3 dimensiones. Y pasó mucho en el primer examen, que les costó a muchos ver a dónde estaban los vectores dirigidos. Ver objetos en 3D en una proyección 2-dimensional no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene esa capacidad de abstracción. Entonces, cuesta. Por ejemplo, mi esposa es una que no ve esas cosas. Y cuando llevó el curso de dibujo técnico, que es para ingenierías, le costó un montón. Le costó un montón. Y a mí, cuando yo llevé el curso de dibujo técnico, a mí me encantaba. Para mí era facilísimo. Yo podía ver los objetos y veía los 3 tomas que le dan a uno, la superior lateral y frontal. Y a partir de eso, ya en mi cabeza yo ya tenía un objeto armado. Para ella eso es bastante complejo. Bien. En el libro, y se los voy a dejar para que lo lean, honestamente, en el libro hay una gran cantidad, es más, voy a compartírselos para que lo vean. Hay una buena cantidad de ejemplos muy relevantes, de hecho, muy relevantes que les puede servir para comprender mejor, bueno, para que vean ejemplos. La próxima clase vamos a hacer ejemplos de esto. Bueno, aquí es donde está lo de la parte vean que en el libro no les explican nada, simplemente asumen que solamente van a ser objetos unidimensionales y empiezan a dar ejemplos de ese tipo. Entonces está el de la barra uniforme, está un aro semicircular, que es básicamente lo mismo que la barra uniforme, nada más que en vez de integrar en X, lo que hacen es que integran en zeta, bueno, un R de zeta. Entonces es bastante sencillo. Estos 2 ejemplos son muy relevantes, por eso quiero que ustedes lo vean, lo lean, porque sirve. Ahora, ¿qué es una variación interesante? Y que es bastante común en los exámenes, que en vez de que le den a ustedes una barra uniforme, es una barra con densidad variable. Entonces, o bueno, rho de X. Entonces, en el problema les dicen que rho es igual a una función que está compuesta por una constante, qué sé yo, un valor 3 más X, 3 más X, por decir algo. Entonces, a la hora de hacer esto, ustedes no pueden sacar ese lambda. Bueno, vean que aquí, en esta parte del problema, este dm lo cambian por un X lambda. Lambda es la densidad, es la masa de unidad de longitud o densidad lineal. Básicamente es M entre L. Así es como se define. O, de manera diferencial, esto es un dm de L. En este caso, dm de X. Entonces, lo que hacen es que sustituyen el dm mandan el dx a multiplicar, y entonces les queda X lambda de X. Como lambda es una constante, vea que ellos la sacan de la integral y no pasa nada. En este caso, el lambda o el rho que yo puse acá, el rho no es una constante, es esto. Entonces, la integral les quedaría X por 3 más X de X. Y tienen que integrar desde 0 hasta L. Y hacen esa integral, que es bastante sencilla, no es nada del otro mundo. Les va a quedar 3 medios de X al cuadrado más X a la 3 entre 3 desde 0 hasta L. Entonces, bueno, la parte de 0 se cancela, entonces les va a quedar 3 medios de L al cuadrado más L a la 3 entre 3. Ahí las unidades, bueno, aquí a la par de esta X hay una constante que tiene las unidades correctas para que todo dé bien, ¿verdad?
O sea, tendría que estar ahí bien definido eso, pero bueno. Y este es el valor que van a encontrar para la integral. Después, dividiendo entre la masa total, pueden obtener entonces cuánto es la posición del centro de masa. En exámenes viejos van a encontrar problemas de este tipo, tanto para, creo que hay un caso de estos con densidad variable y hay otro que es el aro ese del que hablan en el otro ejemplo. Este aro, uy, me fui, perdón. Este aro de acá también con densidad variable. Ah, mira, está interesante porque además hacen una sustitución de las... En este caso tenemos que ponen una sustitución en X y Y para coordenadas cilíndricas. Está bonito resolverlo de esta forma. De acuerdo, entonces revisen estos ejemplos, son bastante relevantes. Vamos a hacer una pausa en este momento, 10 minutos, a las 4:10, nos vemos. ¿De acuerdo? El siguiente tema es extraño porque, a ver, es interesante que los libros, en algún momento lo habíamos hablado, ¿verdad? Pero los libros escogen diferentes órdenes para ver los temas. Y este en particular, el Tipler, pone en un solo capítulo sistemas de partículas y luego momento lineal. La mayoría de los libros que yo había visto hasta entonces, con los que había trabajado hasta entonces, ponían sistemas de partículas primero y después momento lineal. A veces en el mismo capítulo, a veces separado, pero siempre el orden era ese, no sé por qué. Y en este me pareció interesante porque le da la vuelta. Y eso puede ser un poco extraño, porque desde mi punto de vista, el momento lineal, cuando uno lo define, como lo vamos a definir ahora, uno siempre está pensando en una partícula, no en un sistema de partículas. Si bien es cierto, los objetos están compuestos por muchas partículas, uno por lo general lo ve, primero lo ve como una única partícula. Después también incluye ya el sistema de partículas donde uno puede observar claramente que cuando uno tiene un sistema de partículas, el momento lineal del sistema de partículas es el mismo que el momento lineal del centro de masa. Entonces funciona a la perfección, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Pero es interesante ver esas diferencias de cómo plantear los temas. Bien, momento lineal. Momento lineal fue definido por Newton propiamente, el momentum, y para ella utilizó la letra P y la definió como la masa por la velocidad. Es una cantidad física que volvemos otra vez a vectoriales, ¿verdad? No es como el caso de la energía, que eran escalares. Esta es vectorial y nos da mucha información que es bastante interesante para interacciones entre dos objetos, porque el momento nos permite relacionar directamente la velocidad con la fuerza que se genera en una interacción, y esto es bastante importante. Vean que las unidades del momento, tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo. Y se me fue lo que les iba a decir. Y su importancia física es bastante evidente cuando estamos analizando las interacciones entre objetos. Por ejemplo, para todos es evidente que si ustedes, esto va a sonar muy mal, pero es evidente que es mejor chocar contra un pequeño carro que contra un camión, ¿verdad? Y eso lo sabemos por lo que hemos vivido, en el sentido, por lo que hemos visto en noticias, que cuando un carro choca contra un camión queda despedazado, cuando choca contra uno pequeño, le puede ir mal, sí, pero no necesariamente, no tan mal como
en el caso de un camión, ¿verdad? Eso está relacionado con el momento lineal. Entre mayor masa tenga un objeto, más momento va a tener y ese momentum puede afectar considerablemente cuando hay una interacción con algún otro objeto. También la velocidad puede afectar claramente. Si ustedes van muy lento y chocan contra un carrito que también va lento, no pasa nada, pero si los dos carros van rápido, probablemente los dos carros se despedacen. Y de nuevo, eso está relacionado con el momentum lineal, como vamos a ver más adelante. Ahora, les dije que podíamos relacionar esto con la fuerza. Momento y, bueno, es importante que tomemos en cuenta que, bueno, estoy hablando de momento lineal. Eso implica velocidades lineales, pero eventualmente vamos a ver lo que es el momento rotacional. Mientras que estemos hablando de momento lineal y que quede claro en el contexto de que estamos hablando de momento lineal, y en los libros también lo van a ver así, muchas veces se refieren a él simplemente como momento, no hablan de momento lineal propiamente, sino solamente momento. Pero tiene que quedar muy claro que se hace referencia al momento lineal únicamente, porque el momento rotacional es otro concepto, relacionado sí también a los torques y relacionado al movimiento, pero tiene otras características. Bien, como les decía, momento y fuerza. Vean que si tenemos el sistema de esta forma y yo hago la derivada de P con respecto al tiempo, de P de T, esto va a ser igual a dmv de T. Asumiendo que la masa puede cambiar, entonces esto me va a quedar como m por dv de T más v de m de T. Este sistema, así como está, fue justamente lo que definió Newton en su mayor o más importante publicación de Principia, donde define la segunda ley de Newton, la hace con respecto al momentum. Él en realidad lo que dice, porque vean que esto que está acá es m por a. Entonces, lo que nosotros habíamos visto en la segunda ley de Newton, que decíamos que F era igual a m por a, en realidad Newton lo definió a partir del momentum. Newton dijo que una fuerza era igual al cambio del momentum con respecto al tiempo. Así fue como lo definió Newton. Es la forma más general. Y lo interesante que tiene esto es que además podemos considerar cambios en la masa del objeto. Y de esta manera es como se estudian los cohetes, por ejemplo. Al final de este capítulo, en el libro pueden encontrar una lectura sobre cómo se hace análisis de cohetes. ¿Por qué cohetes? Porque un cohete quema una gran cantidad de combustible en un poco tiempo. Entonces, al ir quemando esa gran cantidad de combustible, su masa va a ir cambiando. Entonces, las fuerzas y las aceleraciones que se van a obtener no dependen de una fuerza constante, es una fuerza que va variando. Y al ser una fuerza variable, se obtienen velocidades mayores muchísimo más rápido que como si fuera una aceleración constante. Entonces, todo cambia. Y la manera de hacerlo es considerando este pedacito de acá. De hecho, el semestre pasado, tengo que buscar ese problema, porque en algún momento consideramos la posibilidad de hacer un problema en el cual la masa del sistema estaba cambiando y ver cuánto era la aceleración que se obtenía para eso. Y era un problema un poquillo más complejo, pero al final no lo pusimos ni en tarea ni en nada, creo, porque estaba complicadillo. Pero bueno, se pueden hacer ese tipo de problemas. Voy a buscarlo para ver si lo podemos poner para hacer ejercicios el viernes. Bien, de nuevo, esto es vectorial, entonces podemos tener que las fuerzas en X van a estar dadas por el momentum en X con respecto al tiempo. La fuerza en Y va a estar dada por dP y de T.
Y en Z también es igual a dp z dt. Entonces vean que la fuerza la podemos relacionar directamente como el cambio en el momento. Ahora bien, hay un concepto más que se le hace referencia al impulso. Y es un concepto muy importante y muy interesante. Cuando, eh, por ejemplo, cuando estamos trabajando con resortes y un objeto que es empujado por un resorte, por lo general uno lo que dice es que, bueno, el resorte le da eh, una velocidad inicial al objeto y el objeto sale como velocidad inicial. Y nunca estudiamos lo que ocurre en medio, ese trasciente, que es lo que ocurre justamente desde que soltamos el resorte, empujando el objeto hasta que deja de estar en contacto y sale el objeto a una velocidad constante, ahí sí. Pero en medio hay una aceleración muy grande, que ocurre en un pequeño tiempo. A ese efecto, a lo que ocurre en medio de ese tiempo es lo que llamamos un impulso. El impulso es una fuerza que se da por un pequeño instante de tiempo. Entonces, si vemos the big picture, como se dice en inglés, si vemos el panorama general, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a tener que un objeto, hablando de nuevo en el ejemplo del resorte y el objeto que sale disparado, tenemos un objeto que estaba quieto y al final un objeto que sale con una velocidad final. A eso se le podría llamar como un cambio en el momento lineal. Ese cambio en el momento lineal es lo que llamamos el impulso. Y lo escribimos con esta letra J. Entonces, como les venía diciendo, si consideramos la primera ley de Newton, de la forma general, de P de T, pero ahora consideramos esta fuerza en un pequeño instante de tiempo, como les dije, o sea, le metemos aquí un dt, e integramos qué es lo que ocurre desde T1 hasta T final o T2, y hacemos lo mismo acá, dt, desde T1 hasta T2. Esto lo que nos va a decir es que aquí voy a tener la integral, que ahora la voy a pasar desde un momento inicial a un momento final. Voy a hacer una integral de momentum, porque vea que los dt se cancelan. Entonces aquí me queda nada más un dp. Transformé esa integral de tiempo a una integral de momentum, y esto va a ser igual a p final menos p inicial, que es igual a delta p. Justamente la definición que vimos acá. Entonces, la fuerza integral con respecto al tiempo, que es esto que está acá, la fuerza integral con respecto al tiempo, es lo que llamamos el impulso y nos da directamente el cambio en el momento lineal. Entonces, el impulso es la fuerza neta que actúa sobre una partícula durante un intervalo determinado, y es igual al cambio del momento de la partícula durante ese intervalo. Justamente. Entonces, en resumen, J va a ser igual a la integral desde t inicial a t final de f de t, que es igual al delta p. Ahora bien, digamos, pensemos en este otro sistema. Piensen en un bate de béisbol cuando va a golpear una bola. Pensemos que este es el bate de béisbol. Vamos a ver cómo dibujo. Voy a dibujarlo así. Este es el bate de béisbol. Y aquí viene la bola en esta dirección. Si lo vemos por un lado, si hacemos una figura
lateral, digamos, de qué es lo que va a ocurrir en el choque. Y este es el bate de béisbol, lo voy a poner con un puntito y esta es la bola. Entonces, inicialmente no están en contacto, eventualmente están un poquito en contacto, después están en mucho contacto. De hecho, la bola se deforma y se ve algo así. Y por último, la bola sale despedida en esta otra dirección. O de final o de inicial. Y el bate queda ahí. Entonces, si nosotros queremos determinar cuánto fue esta fuerza que se le dio a la bola durante esta interacción que hubo acá, es posible hacerlo a partir de fuerzas promedio. ¿Qué significa esto? Si yo quiero calcular la fuerza promedio o cualquier valor promedio, yo lo hago a partir de hacer una integral de f de t, desde t1 hasta t final, entre dt, de t1 hasta t final. Y esto lo que dice es que, vean que esto que está aquí era lo que habíamos definido como j, esto era j, entonces yo puedo decir que la fuerza promedio por un delta t es igual a j, donde esto es un vector y esto es un vector. Démosle significado físico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Idealmente, o exactamente, digámoslo así, durante esa interacción entre la bola y el bate, si yo hago la gráfica del tiempo contra fuerza, vean que al inicio no había fuerza, eventualmente, al inicio no hay fuerza, eventualmente están en contacto, entonces se empieza a dar una fuerza sobre la bola que es relativamente pequeña y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande y después se hace más pequeña y disminuye hasta que se hace cero. Normalmente esto es una distribución normal de fuerzas tiene una forma de campana de Gauss o simétrica, digamos así, o de distribución normal, no importa. Entonces esto se supone que es simétrico, pero bueno, a mí no me quedó muy simétrico. Determinar la fuerza para cada punto, para cada instante, es básicamente imposible para nosotros. Nosotros no podemos decir cuánto fue la fuerza que le dio para este T1 o para este T. ¿Por qué no podemos? Porque pasa en un lapso de tiempo muy, muy, muy pequeño. Entonces es básicamente imposible. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de trabajar con la fuerza exacta, trabajamos con una fuerza promedio. Entonces, si ustedes lo ven así, la fuerza promedio lo que hace es usar una fuerza o una distribución que tenga la misma área que esto y que ocurra también en el mismo tiempo, aproximadamente en el mismo tiempo, pero con un valor probablemente menor. Entonces, este valor que está acá es lo que llamamos la fuerza promedio. Entonces, vean que tuanis, porque vamos a poder determinar la fuerza promedio a partir de algo que ocurre al inicio y al final. No me interesa lo que ocurre en medio. ¿Por qué digo que al inicio y al final? Porque es el delta P. Inicialmente la bola venía con una velocidad inicial y salió con una velocidad final. Para mí es imposible, para nosotros no imposible, pero bueno, es bastante complejo poder determinar la... ¿Sigo conectado? Sí. Acaba de caer un rayo aquí en esta casa. Sí, sí. Pero- Sí, se escucha.
Sí, nada más que ahí sí se oyó donde cayó el rayo en el aparato, en el Me equipo asusté. electrónico. Qué rajado, profe, se sonó Juan, durísimo. Por de dicha ahí no- sí, o sea, Bueno, si se va ah, la luz, ya saben por qué es. bueno, y se acaba de oír el rayo, justamente. De hecho, yo lo vi también, aquí es un toquecito. Sí, Sí, yo estoy acaba. en Concepción de Tres Ríos, para que tengan una idea más o menos de Yo soy ubicación. de Tibás. Yo soy de Tibás y se oyó también aquí. Entonces, vean que es muy tuanis porque en vez de trabajar o de poder determinar la fuerza en cada instante, lo que hacemos es, podemos determinar cuánto fue la fuerza promedio que se dio en ese lapso y podemos determinar qué es lo que ocurre, eso lo podemos determinar a partir de lo que ocurre al inicio y al final. Y ya está, y no me preocupo por lo que ocurre en el medio. Entonces, de una manera muy sencilla de entender qué es lo que ocurre en interacciones muy fuertes. Interacciones muy fuertes como choques, interacciones muy fuertes como, como dos partículas subatómicas cuando están interaccionando muy cerca, etcétera. O un golpe. Y aquí yo siempre hablo de este programilla que daban antes en Discovery Channel, que era de la cámara ultra lenta o algo así le llamaban. Eh, bueno, estos tipos de videos que sacan ahora con cámaras muy, muy lentas, eso lo que hacen es que la frecuencia de toma de imágenes es excesivamente grande. Para lograr eso necesitan una gran iluminación, no cualquier cámara lo puede hacer y además se necesita mucha iluminación. Pero se ve súper tuanis cuando un objeto está siendo afectado por otro. Y creo que en YouTube uno puede encontrar videos bastante interesantes al respecto. Voy a ver si encuentro así uno rápido. YouTube. Slow motion. Ah, de hecho, se llama Time Warp, era como se llamaba el programa, se me había olvidado. Entonces voy a compartir pantalla. eh, Entonces voy a quitarle el audio, además creo que no hace falta el audio. Y vamos a buscar a dónde es que está el... Aquí. Entonces vean cómo se forma una bola de béisbol. Ustedes han visto una bola de béisbol, lo han sentido, ¿verdad? Es durísimo. Y vean cómo se deforma completamente. La cantidad de fuerza que se le entrega a una bola en ese pequeño instante de tiempo, vean esa deformación, es brutal. Es enorme. De hecho, anda alrededor de unas cuantas toneladas en un espacio de tiempo muy, muy, muy corto. Pero claro, cuando hablo de esa cantidad de fuerza, estoy hablando de fuerza promedio. Entonces, en promedio, durante toda esa interacción, se da esa fuerza promedio, se le entrega esa fuerza promedio. Es impresionante. Las bolas son duras, parecen como si estuviesen hecho casi, casi de una piedra a veces. Perdón, es que no escuché la primera parte, Christopher, es que la lluvia ahora sí me está afectando, no escucho bien. Al rayo. Bueno, es que le estaba diciendo de que estas pelotas son durísimas en Sí, general. Y entonces el hecho de que se llegue a deformar con eso quiere decir de que se le aplica una fuerza enorme con ese bate. sí, así es. Y en un espacio muy pequeño. Y es increíble, ¿verdad? Porque esas bolas en apariencia son durísimas, ¿verdad? Como dice Christopher, pero tienen una gran capacidad de restitución energética porque no se deforman permanentemente. Entonces, tienen una gran capacidad. Ah, bueno, y vea cómo se hace el bate también, eso es interesante verlo. Hay toda una onda que se transmite en el bate, eso es muy interesante a nivel de estado sólido. Cómo esas ondas se transmiten
dentro del bate. La vieron ahí, se ve perfecto. Esa onda se le llama fonón. ¡Buah! Es increíble. Profe, ¿de qué material está hecha la bola como para que tenga esas características? Tiene varias capas. Creo que en el puro centro es madera. Y alrededor de ella tiene capas de hilos, pero no estoy seguro de qué material. De ahí busquemos. Material. Las hacían en Costa Rica antes. Las de la NFL, sí. No la de béisbol. Las hacían aquí en Costa Rica, en Cartago estaba la fábrica. Yo no sé si todavía está. No, el núcleo está hecho de caucho, corcho o ambos materiales, rodeado de hilo, cordel o lana. Ahí está. ¿Se imagina cómo es el granizo del tamaño de pelotas de béisbol que está hecho de hielo puro y cae a una velocidad mucho mayor que una pelota de béisbol? Ya, imagínense. Sí. Está también de una bola de golf. Las bolas de golf también es impresionante. Buah, porque las bolas de golf son durísimas también. Es Y un vean que no plástico se deforma. durísimo. Que no se deforma permanentemente, perdón. Se deforma un montón en el instante y también tiene una gran capacidad de restitución. Es bastante interesante. Bien, ya voy a dejarlo hasta aquí. Y volvemos entonces a... perdón, les estaba enseñando mis chats. Volvemos acá. Voy un momento, perdón. Ajá. Ahora bien, vean que esto que les acabo de hablar es cuando existe una fuerza promedio o hay una fuerza externa sobre el objeto. Aquí, cuando yo estoy estudiando este sistema, estoy estudiando el sistema compuesto por la bola y estamos entregándole a la bola una fuerza externa. Entonces, lo que estoy estudiando es justamente cómo esta fuerza externa afecta el momento lineal de mi sistema. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, decimos que no hay fuerzas externas? Lineal. Si no tenemos fuerzas externas, entonces vean que esta integral de t, perdón, que es igual al delta p, esto que está acá se me hace cero cuando no hay fuerzas externas. Entonces, el cambio en el momento lineal, delta P, es igual a cero, y eso significa que P al inicio tiene que ser igual a P al final. Entonces, en un sistema en el cual nosotros conocemos a la perfección el momento inicial y el momento final, y que no hay ninguna otra fuerza externa que pueda estar afectando la interacción, sabemos que el momento se va a conservar. Y los ejemplos más comunes para estudiar esta conservación del momento son las colisiones. Entonces, cuando hablo de colisiones es cualquier interacción que puedan haber entre dos objetos que se acerquen mucho. Llámense partículas subatómicas, llámense planetas, llámense estrellas, ¿cómo se llama? Agujeros negros, o simplemente partículas de gran tamaño o sistemas de gran tamaño que podemos modelar como una sola partícula. Por ejemplo, dos carros. Un choque entre dos carros los podemos simular muy bien a partir de la conservación del momento lineal. Entonces, si tenemos dos objetos, por ejemplo, en una colisión,
sabemos que la masa del objeto 1 por la velocidad del objeto 1 al inicio, más la masa del objeto 2 por la velocidad del objeto 2 al inicio, tiene que ser igual a la masa del objeto 1 por la velocidad del objeto 1 al final, esto es vectorial, perdón, hay que poner los vectores, más la masa del objeto 2 por la velocidad del objeto 2 al final. Entonces, básicamente esto es la conservación de momento lineal. Así es como funciona. Y esto puede ocurrir, vean, de nuevo que es vectorial, entonces podemos considerarlo en las dimensiones que sean. Podemos hablar de que es en 2 dimensiones, entonces podemos trabajarlo en X, lo podemos trabajar en Y y lo podemos trabajar en Z. Profe, Sí, estos problemas también se podrían resolver con- eh, por conservación de energía y cosas así. O sea, es que, bueno, la fórmula es muy igual. el hecho de que exista conservación del momentum no garantiza que exista conservación de energía. Eso es peligroso, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sabemos que hay conservación de energía? Cuando nos lo digan explícitamente, se conservó la energía. Si ustedes saben que se conservó la energía, entonces pueden aplicar conservación de energía. Si el problema no dice que se conserva la energía, no pueden aplicar conservación de energía. Y este es un error que ocurre semestre a semestre y que por más que lo advierto, no hay manera. Siempre pasa, digamos, el semestre pasado dice 3 ejemplos o 2 ejemplos en los cuales en ningún momento se decía que se conservaba la energía, sino que más bien había que determinar si se conservaba la energía y de primera entrada muchos estudiantes ponían conservación de energía, o sea, imponían la conservación de energía. Entonces, al imponer la conservación de energía, les daba claramente un tipo de colisión que no era realmente la que estaba ocurriendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo normal en la naturaleza es que no se conserve la energía. ¿Por qué? Pues ustedes tienen el choque de 2 carros, los carros chocan, ¿y qué ocurre? Se doblan las latas. Bueno, primero hay un estruendo muy grande, hay un golpe, todo eso es energía que se pierde. Se doblan las latas, eso es también energía que también se pierde, no son como un resorte que se vuelven a su punto inicial. Entonces, recuerden que el resorte no perdía energía, ¿verdad? Porque el resorte se encogía, pero volvía otra vez a su valor inicial y reintegraba toda la energía otra vez al objeto que lo había golpeado. En el caso de que exista una deformación permanente en el resorte, eso ya implica una pérdida de energía. Si nosotros modelamos los materiales como resortes, básicamente eso es lo que ocurre. Hay una deformación permanente, eso es energía que no se recupera. Entonces, en un choque de carros, es un choque que llamamos inelástico porque no se conserva la energía. Los choques que son elásticos es donde se conserva la energía. Ya casi hablamos de eso. Nada más quería que regresamos un poco a la definición de momentum y que pensemos en lo siguiente. Pensemos en la fuerza que, pensemos en 2 objetos, ¿verdad? Los objetos van a chocar o interactúan entre ellos. Entonces tenemos un objeto 1 y el objeto 2. Y ahí vienen con una cierta velocidad y chocan. Entonces, durante la interacción, la fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a ser igual al cambio en el momentum de 2. Y esto va a ser igual a P2 final menos P2 inicial. Análogamente, perdón, esto aquí hay falta un DT. Análogamente, la fuerza que 2 ejerce sobre 1 en este DT es igual al delta P de 1. Y esto es igual a P1 final menos P1 inicial.
Por tercera ley de Newton, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Eso entonces implica que P2 final menos P2 inicial es igual a P1 final menos P1 inicial. Y de aquí llegamos a lo que teníamos anteriormente. Si yo tiro esto para acá y tiro este para acá, entonces me queda P2 final. Sí, perdón. Son iguales, pero en dirección contraria. Sí. Son iguales en magnitud, pero en dirección contraria, porque me hace falta un menos. Entonces, aquí voy a poner el menos que me hace falta para que me dé. Pero si no, no me va a dar nunca. Entonces me queda menos P2 menos P1 final. Y esto es igual a menos P2 inicial menos P1 inicial. Se cancelan los menos y me queda que P final es igual a P inicial. Porque la suma de los momentos de todas las partículas va a ser igual a el momentum del centro de masa. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en recuerden que habíamos hablado que el centro de masa estaba dado por la integral, bueno, voy a poner en términos de suma, para muchos objetos o para muchas partículas, por R y MI entre M total. Si yo hago la derivada en función del tiempo para ambos lados, aquí voy a tener que dr del centro de masa dt es igual a la suma de dr y mi dt entre m total. Esto que está acá va a ser la velocidad del centro de masa. Y al lado derecho lo que me va a quedar es la suma de las velocidades de cada objeto por la masa del objeto entre la masa total. Y esto también, la velocidad del centro de masa por la masa total va a ser igual a la suma de BI MI, que es igual, o que lo podemos ver como el momentum del centro de masa igual a la sumatoria de todos los momentums de los objetos. Entonces, ¿qué era Lu? U. Ujú. ¿Cuál U? ¿Cuál U? Esta. Oh, es una V. Es una V, perdón. Ah, ok, ok. Es una V. Sí. Listo. Entonces, vean que el momentum del centro de masa es igual a la suma de los momentums de todas las partículas. Entonces, un objeto que está compuesto por muchas partículas, que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Pensemos en un objeto que está compuesto por muchas partículas. O sea, un objeto. Este objeto tiene su centro de masa en algún punto y la velocidad del centro o el momentum del centro de masa va a ser igual a la suma de todos los momentums de cada una de estas partículas chiquititas. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces eso es interesante porque me permite considerar objetos grandes solamente estudiando su centro de masa. Entonces esto es una facilidad que nos da el momentum. Pero ahora pensemos en dos objetos como dos planetas. Entonces en este caso, el momentum del centro de masa, que va a estar como por acá, este va a ser el momentum del centro de masa, va a ser la suma de ambos, ¿verdad? De ambos momentums, de
P1 y P2. Entonces lo podemos ver discretamente, lo podemos ver de manera continua o un objeto continuo. Pero además quería ver, vamos a ver un segundo en mis notas. A ver si lo tengo aquí. Cuánta cosa. Un momento. Esto no. Esto tampoco. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. No. Bueno. No sé dónde fue que vi esa parte. Bien. Lo vamos a dejar así. Entonces, entonces aquí es donde está esta relación interesante e importante entre momento lineal y sistemas de partículas. Porque nos permite estudiar sistemas de partículas como si fuera un único objeto, como es este caso, o podemos estudiar sistemas de partículas discretamente a partir de la suma de todos los momentos. Entonces hay ejemplos bastante interesantes como por decir algo, el de los botes. Cuando ustedes están en un bote, tal vez uno no lo percibe, pero si uno está en un bote y uno camina hacia allá, como no existe ninguna fuerza externa, el momentum lineal del sistema, que sería persona, bote, es igual a 0. Si esta persona inicialmente estaba estático, no se estaba moviendo, el bote estaba estático, no se estaba moviendo, todo estaba calmo, ¿no? El río no tenía o el lago no tenía ningún tipo de corriente, y esta persona se empieza a mover, vean que su momentum cambió. Ahora se está moviendo, se pasó de 0 a un momentum final, pero recuerden que nos decían que no hay fuerzas externas, por lo tanto el delta P tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, que el P final del sistema tiene que ser igual al P inicial del sistema. Pero al final, esta persona se está moviendo. Si esta persona se está moviendo, significa que sí hubo un cambio para esta persona. Entonces, ¿cómo el sistema hace que esto se siga cumpliendo? Si la persona se mueve para allá, entonces el bote se tiene que mover para acá. Y eso es lo que ocurre cuando ustedes están en un bote y saltan. Sienten como que se les mueve el piso, ¿verdad? Y eso es básicamente lo mismo. Es justamente eso, que el bote sale disparado hacia atrás porque ustedes están saltando hacia adelante. Profe, Sí. y eso no se cumpliría si uno agarra el sistema persona, bote y tierra, ¿no? Ahí ya no se cumple. Si uno agarra el sí. sistema, bote, ¿cómo es? ¿El sistema? Bote, persona, tierra. Bote, persona, tierra. ¿Por qué ya no se cumpliría? Porque, bueno, esto, o sea, estaría la tierra y se movería pues, la persona con el bote, pero la tierra se quedaría quieta todavía. Ah, pero es que eso es una, ¿cómo se llama esto? El asunto es que la Tierra es muy grande. La Tierra es excesivamente grande. Si usted salta, o sea, el sistema, piensen que usted está de pie y salta de repente para arriba, teóricamente, si usted saltó para arriba, la Tierra tiene que salir despedida para abajo, o entre comillas para abajo, hacia atrás. Pero la Tierra es tan grande, tan grande, tan grande que eso no pasa, o es inapreciable. También es un tema bastante común en Hollywood esto, de la conservación del momento lineal y momento rotacional, digamos, en todas las películas del espacio ustedes lo van a ver, y si son de acción principalmente, que lleva un objeto y lo tira y entonces sale uno disparado para el otro lado y el objeto sale disparado en aquella dirección. Es conservación del momento.
espaciales, cuando hacen caminatas espaciales, lo que tienen adentro es gas, creo que es nitrógeno lo que ellos usan. Y lo que hacen es que dejan escapar el gas. Al dejar escapar el gas, eso les permite a ellos salir impulsados hacia adelante o hacia atrás. Como no hay ningún soporte, no hay ningún punto de apoyo para empujarse, entonces ellos lo que hacen es que botan gas, de manera que si el gas sale con cierta velocidad hacia atrás, uno va a ir hacia adelante. O si pensamos ya en un sistema de partículas, si solamente sueltan del lado derecho gas, entonces ustedes van a rotar en esta dirección. Si sueltan solamente del lado izquierdo, rotarán en esta dirección. Y todo va de acuerdo a conservación de momentum, lineal o rotacional. Pero digamos, en ese caso del barco, la fuerza ahí la estaría aplicando uno con los pies al moverse, ¿o no? Eso no toma en cuenta, Sí. tienen que ser externas. Sí, uno la aplica. Uno la aplica sobre el bote, sí. Si usted considera solamente al bote, ¿qué es lo que le está ocurriendo al bote? De ahí, hay una fuerza externa que lo está empujando para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero entonces ya no sería igual a cero el del tapeo, sí. Pero solamente estoy estudiando el bote. Lo bonito de esto es que si yo estudio el sistema completo, bote, persona, yo no necesito no necesito ver cómo fue la fuerza, no necesito saber cuánto fue la aceleración para determinar con qué velocidad sale el bote. Con solo saber yo la velocidad con la cual salió la persona, se me quedó pegado esto. La velocidad con la cual se mueve la persona o la velocidad con la cual se mueve el bote, yo puedo saber qué le ocurre al otro. Lo que pasa es que es más difícil estudiar fuerzas que estudiar velocidades. Entonces esto nos da una facilidad enorme para estudiar sistemas. Y más interesante aún, pensemos en qué pasa si ustedes integran las velocidades con respecto al tiempo. Si ustedes integran velocidades con respecto al tiempo, les va a dar posiciones. Entonces, a partir de integrales de esto con respecto al tiempo, ustedes pueden determinar las posiciones de los objetos. Vamos a hacer un problema de esto, también vamos a hacer este problema del bote, que es un problema clásico y que hay que hacerlo siempre. Y de hecho, los últimos 2 semestres hicimos problemas en el examen de esto. Los complicamos de alguna manera, ponemos más objetos, ponemos más movimientos, pero lo interesante es que al final el centro de masa del sistema se mantiene en el mismo lugar. Porque ustedes recuerden que aquí estamos hablando de momentum iniciales y finales. O sea, si yo agarro esta parte de acá, esto de acá es el momentum del centro de masa. Yo lo puedo ver como el momentum del centro de masa, ¿verdad? Si yo integro el momentum del centro de masa, esto sería integrar masa por la velocidad del centro de masa. Y esto es igual a 0, porque no hay fuerzas externas. dt. La integral del tiempo. Voy borrando esto que ya me quedó horrible. dt. Y esto es igual a 0. Esta integral me va a dar la masa por la integral de la velocidad me da la posición, R del centro de masa. O del cambio, perdón. Esto sería el cambio. Pues estamos hablando del cambio. Y esto va a ser igual a 0. Significa que la posición del centro de masa no cambia. Es igual a 0. Entonces, volviendo al caso del bote, inicialmente la persona estaba acá, se movió a cierta velocidad y al final esta persona con respecto al bote terminó, digamos, voy a dibujarlo aquí en rojo, terminó en este punto. ¿Qué le pasó al bote? El bote se movió hacia la parte de atrás. Esta es la nueva posición del bote. Y si ustedes buscan el centro de masa al inicio y al final, digamos que el centro de masa inicialmente estaba en este punto,
por acá, muy cerca del centro del bote, al final tiene que mantenerse justamente en el mismo lugar. Entonces también podemos determinar posiciones a partir de conservación del momento lineal. Súper interesante. Sí, Ah, Una, pre- sí, adelante. No sé quién está hablando en este momento. una preguntita. Ahí lo que integró, ¿cuál fue la fórmula que agarró? La del cambio del momentum. Esta de acá. Ah, ok. Sí, es el cambio. Lo que quiero, profe, lo que quiero que vean es que, o sea, lo voy a hacer bien para que no queden dudas. Vamos a ver. pero digamos, o sea, el centro de masa queda, en este caso, más a la derecha del bote, o es en el centro del bote desplazado. Está muy cerca. Está muy cerca. Vea que, vamos a ver. Vea que el centro de masa al inicio estaba más como hacia la izquierda, ¿verdad? Del bote. De la parte negra, piense solo en la parte negra. Está más hacia la izquierda del bote. Porque la persona estaba hacia la izquierda del bote. En el momento en que la persona se mueve hacia la derecha y termina en la pura punta del bote, en la popa, popa, sí. Cuando queda en la punta del bote, claramente con respecto al bote, el centro de masa tiene que estar más hacia la derecha. Pero si ustedes lo comparan con respecto a la tierra, digamos que está acá, o con respecto al agua, esta distancia no cambió. El centro de masa se mantuvo justo en el mismo lugar. Qué loco, profe. Ah, es loco, ¿verdad? Sí, es un poco loco. Entonces, a la hora de hacer esto es igual a 0. Entonces, a la hora de integrar esto, me queda que m posición final menos posición, perdón, esto es una U, esto es m Profe, inicial. esa M mayúscula es el centro de masa inicial, por así decirlo. Esta m Ajá, es la masa total. ok. M es masa total. Esto es igual a 0. Y entonces aquí me queda, no, aquí ya no hay integral, perdón. Aquí ya integré. Entonces me queda que R final del centro de masa es igual a R inicial. Pero ojo, esto es porque no existen fuerzas externas, ¿verdad? No existen fuerzas externas, entonces yo puedo decir esto. No hay fuerzas externas, entonces yo puedo decir que se conserva el momentum lineal. Como se conserva el momentum lineal, la posición del centro de masa no varía. Entonces también a partir de las posiciones de las personas en el bote o de los objetos en el bote, yo puedo determinar alguna otra posición o alguna masa o algo por el estilo. Bueno, muchachos, lo dejamos hasta aquí. Me falta ver un poquito más de colisiones, hablar de colisiones elásticas, colisiones inelásticas propiamente. Y ya con eso terminaría el capítulo y hacer problemas. Entonces eso es lo que haremos el viernes. Ojalá con todo el mundo, que nadie falte, que nadie se deprima por el examen, que todos pasen ese examen. ¿De acuerdo? Tengo que irme ya. Bueno, quedé a hablar con uno de sus compañeros, entonces les pediría que por favor todos salgan. Muchísimas gracias. Bueno, profe, Gracias por la atención y nos vemos mañana. Éxitos en el examen. gracias. Ay, perdón, bueno, igual va a estar va a estar en las instrucciones, pero vamos a cambiar levemente el sistema de entrega. Solamente vamos a subir un archivo con todos los problemas. En las Un instrucciones archivo. va a estar, pero va a ser solamente un archivo. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Mañana, igual mañana lo vemos, en cualquier caso. Ujú. Gracias, Gracias, hasta profe. luego. Bueno, hasta luego, Hasta luego, profe. gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Buena vida.